Shalom, hermanos y hermanas. Quiero empezar este campo dando primeramente el honor, la gloria y la alabanza a nuestro poder Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Wahakodas. Yahweh es el nombre del Padre Todopoderoso, significa Él eso, Él existe. Yahushai es el nombre de nuestro Salvador. El Wahakodas es el Espíritu Santo. También quiero decir doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS Gran Piedra de Molino, donde vengo aprendiendo esta hermosa verdad. Mi nombre hebreo es Ash, de la tribu de Aser, esparcido en tierras de Colombia, porque somos bíblicamente, o históricamente y por profecía somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Y para confirmar, vamos hoy a entrar en profecía, y vamos a entrar en quién es nuestro pueblo y quién es nuestro pueblo adversario, ¿sí? Porque el Señor ha hecho las cosas de dos en dos, así está hecho este mundo, las cosas, lo bueno frente a lo malo. Vamos aquí al libro tengo aquí abierto el libro Eclesiástico 33 y empiezo en 10. Dice: también los hombres fueron sacados de la tierra, también los hombres fueron sacados de la tierra, de esta fue formado Adán. El Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó, poniéndolos en diferentes caminos. A algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó a su servicio, y a otros los maldijo y humilló, hizo que perdieran su lugar. ¿Y quiénes son ese grupo de gente que el Señor bendijo y exaltó? Los llamados israelitas, ¿sí? Que hoy día israelitas son los descendientes de morenos y nativos indios, ¿sí? En la historia, en el cuarto libro de Esdras, está cómo llegamos nosotros aquí a esta tierra llamada Arzaret, ¿sí? Esta tierra que el colonizador, el hombre autoproclamado blanco, le llamó a esta tierra, le llamó América, ¿sí? Pero eso es en honor a Américo Vespucio, ¿sí? Y conquistadores pusieron el nombre de ustedes llamados indios y morenos. Todos sus apellidos dependen del hombre autoproclamado blanco. La historia que ustedes conocen, la conocen de 1492 hacia acá. No conocen historia anteriormente de su pasado. Es el pueblo que perdió su heredad, es el pueblo que nadie conoce, es el pueblo que no tiene originalidad. Históricamente, según los libros que enseñan en las escuelas, la historia que enseña el hombre autoproclamado blanco, tú no eres más que un indio y un moreno y un negro ante los ojos del colonizador. Pero el Señor te dice que nosotros, por sangre, somos el verdadero pueblo hebreo israelita. Y vamos a ir, después que leamos este versículo, vamos al cuarto libro de Esdras para saber en nuestra historia un poquito más a fondo. Dice, sin embargo, Eclesiástico 33 y 11 dice: el Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó, poniéndolos en diferentes caminos. A algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó a su servicio. A otros los maldijo y humilló, lo hizo que perdieran su lugar. Y ese pueblo que maldijo y humilló, ese es el pueblo que en la Biblia se llama Esaú Edom. En la Biblia hay 18 naciones. Esas 18 naciones, a una la bendijo y a otra la humilló, o lo puso en último lugar. El mundo trabaja en jerarquía, de mayor a menor, de cielo al infierno, de poder a nivel bajo, a lo más bajo, que significa infierno. Lo más alto significa cielo, o estar en el poder. Dice: algunos los bendijo y exaltó y los consagró y tomó a su servicio, y a otros los maldijo y humilló, hizo que perdieran su lugar. Así como el barro está en manos del alfarero, alfarero que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en manos del que los creó. Trata a cada cual como mejor lo estima. De un lado el mal y del otro el bien, de un lado la muerte y del otro lado la vida. Entonces tenemos dos polos, ¿no? El Señor hizo la dualidad.
son dos. Así creó nuestro Señor el mundo, de lo bueno frente a lo malo. Si el Señor escogió una nación como la nación de Jacob, los descendientes de Jacob, y dijo que los exaltaba, si el Señor está diciendo que Él hizo las cosas de dos en dos, entonces nosotros tenemos un rival, tenemos una oposición. ¿Y cuál es esa oposición? Hombre autoproclamado blanco. ¿Qué es quién? Satanás aquí en la tierra. Ese hombre que el Señor humilló, ¿sí? Pero que hoy día, hoy día, por un periodo de tiempo, el Señor lo tiene reinando. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué o por qué? Porque el Señor nos castiga y nos pone a ese hombre blanco para castigo de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros pecamos desde el jardín del Edén, cuando el Señor nos puso ahí, ¿sí? Cuando el Señor nos puso para darnos esta tierra como herencia, ¿sí? Pero nosotros portamos mal contra el Señor, nos portamos como no era, empezamos esa llamada serpiente, ¿sí? Da de ese fruto que son filosofías ajenas a la filosofía de Yahweh Basen Yahuashai, ¿sí? Esa filosofía que tomó Eva primeramente y compartió con su esposa Adán, con su esposo Adán. Dice, de igual modo, frente al fiel está el pecador. Miren por todas partes las obras del Altísimo, siempre van de dos en dos, una oponiéndose a la otra. En cuanto a mí, me afané después de todos los demás, semejante al que rebusca detrás de los vendimiadores. Pero por la bendición del Señor los alcancé y llené con mis racimos el lagar. Y el punto es que el Señor hace las cosas de dos en dos, y lo bueno frente a lo malo. ¿Sí? Tenemos, como decimos, el Señor escogió a la nación de Jacob para ser su pueblo favorito o el pueblo escogido. ¿Sí? Y también tenemos a la nación rival o enemigo o adversario, que es la nación de Esaú Edom. Entonces vamos aquí al libro de Génesis. Génesis 25, del 21. Génesis 25 y empiezo en 21, dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Sí? Y principalmente aquí está nuestro adversario, que sale de la misma madre y mismo padre de Isaac con Rebeca. Dos pueblos separados en espíritu, siendo hermanos de padre y madre. El Señor los separa en espíritu. Y ahora es la misma historia que la de Caín y Abel, ¿sí? Porque Caín y Abel eran hijos de padre y madre con Adán y Eva, ¿sí? Pero el Señor los separa en espíritu. Son dos espíritus diferentes. Uno es llamado oveja o ovejas, y otros son llamados cabras, cabras. ¿Y eso por qué? Porque la descendencia de Jacob es la única que puede ser moldeada, ¿sí? Pero la descendencia de nuestro adversario no se puede enderezar. Por eso aquí en la escritura dice que no se puede enderezar lo que Yahweh Basen Yahuashai torció, ¿sí? No se puede enderezar. Esa gente, este hombre autoproclamado blanco, es la maldad del mundo.
Y esto fue cuando el Señor prefirió al hijo menor para darle la primogenitura. Acuérdense que anteriormente el niño que nacía primero, el hijo mayor, era prácticamente el heredero, ¿sí? El que se le daba gran poder sobre los demás. Y el primer niño bíblicamente aquí, hablando de Caín y Abel, y hablando de Esaú y Jacob, el primer niño que nació fue Caín. Y en la historia de Rebeca e Isaac, sus padres, quien nació primero fue Esaú. Quiere decir que a Esaú le tocaba la primogenitura y la herencia. Pero siempre el Señor escoge lo más bajo, como está aquí en la Escritura. El Señor siempre escoge lo más bajo para exaltarlo, ¿sí? Y el Señor decidió dar esa primogenitura a Jacob. Entonces hay un proceso donde Esaú, aquí en la Biblia, hay una historia cómo es arrebatado o cómo Esaú entrega la primogenitura por un simple guiso, porque no le importaba, ¿sí? Y ahora él está, ahorita mismo en este mundo, él quiere recuperar esa primogenitura que anteriormente perdió. Pero ¿cómo lo quiere recuperar? A punta de armamentos, a punta de fuerza, a punta de muerte, ¿sí? Y persiguiendo a Jacob. ¿Quién es Jacob? Los descendientes de morenos y nativos indígenas. Y por eso es que somos somos presa, ¿sí? Somos carne para el hombre autoproclamado blanco, ¿sí? Y más a los que son rebeldes, porque la única forma de tú pelearle a una potencia es con la palabra de Jehová en Yahuashua. Y no podemos hacer venganza por nosotros mismos, sabiendo que tenemos una potencia frente a nosotros. Cuando Esaú le quitó la primogenitura, cuando Esaú le entrega la primogenitura a Jacob por ese plato de guiso rojo, ¿sí? Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob. Este es el libro de Génesis 27 y 41. Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Y eso es lo que hoy día viene. Él quiere recuperar primogenitura, pero ya la entregó. Por eso es que se predica la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El llamado evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Qué se le dice a la gente? Que ya está un reino ganado, ¿sí? Que el reino de este mundo pertenece a los llamados israelitas, ¿sí? El reino de este mundo ya venció, porque acuérdense que el reino lo teníamos perdido cuando en el jardín del Edén, cuando peca por primera vez Eva y comparte con su marido. De ahí caímos como poder, de ahí caímos como dueños y reyes de este mundo. Hoy Salaca. No es casualidad, la moto lleva 144. Una calcomanía llevaba el 144. Eso es raro, eso es extraño, el poder de Jehová en Yahushua. Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha Esaú, se consuela haciendo planes para matarte, así que dijo, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán y Harán. En Harán, quédate allí hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste. Sí, y prácticamente Esaú empezó a tramar desde ese momento matar a su hermano Jacob. Y como ya leímos que el Señor hizo las cosas de dos en dos, lo bueno frente a lo malo, ¿sí? Exaltó a la nación de Israel. Y tenemos esa oposición o rival de Esaú Edom, que su nacionalidad regresa al hombre blanco o autoproclamado blanco. ¿Por qué? Porque la palabra Esaú significa rojo, ¿sí?
Y un niño, este niño cuando nace, nace rojo. Y vamos ahí, hermano, para identificar directamente al adversario. Génesis 25 y 19 dice, será que vamos a saltar al 23, dice, de los mismos dos hijos que de Isaac con Rebeca. Vamos a seguir hablando en Génesis 25 y 23, dice, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces sabemos que el Señor hizo las cosas de dos en dos, ¿sí? El hijo mayor es Esaú, ¿sí? Que será el servil del hijo menor, porque así lo hizo, así lo quiere, y así lo decidió Yahweh en Yahushai. Y esta servidumbre es eterna, ¿sí? Es eterna, o prácticamente por los días de vida que va a tener Esaú en la tierra, que son 1000 años. Ahorita que le pongan stop o le pongan pare a su iniquidad. Y en esos 1000 años Esaú va a pagar el doble de lo que hizo al pueblo de Yahweh en Yahushai. Va a pagar el doble de lo que hizo a su pueblo por masacrarlo, por humillarlo, por robarle. Ellos van a tener que pagar todo eso. Dice, cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. En la Biblia, en el hebreo, la palabra Esaú regresa a la palabra Isashua, que significa gastar o gastado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no traía la llamada melanina en su cuerpo. Y nació rojo porque ese bebé nació rojo. Ningún niño que nace con una tez morena como nosotros acá, nace rojo, ¿sí? La única forma que un niño nazca rojo es que va a ser un hombre de piel clara, ¿sí? Y el nombre lo confirma, Esaú. Y el otro nombre que es Esaú, Esaú significa gastado o gastar, y Edom, que viene del hebreo Adawam, significa rojo. Entonces ese es el nombre para la raza autoproclamada blanca, porque el color blanco en la piel no existe, ¿sí? Blanco es una hoja. Blanco es como el color de una hoja. Nadie en el mundo tiene el color blanco. Nosotros, toda la humanidad tiene la piel bronce, café y gradientes, y rojo y gradientes, ¿sí? Esas son las dos tonalidades de piel. Pero el Señor aquí identificó a Esaú directamente. Dice, después nació otro mellizo agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Y eso es una profecía. Cuando el primer niño nace, Jacob significa el taloneador o el jalador de talón, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien va a reinar momentáneamente, a quien se le va a dar poder momentáneamente, es al hombre autoproclamado blanco hoy día, ¿sí? Y ese reino será jalonado, ¿sí? Por medio del talón, que esa es la profecía. Ahí es Jacob lo jala y lo tumba, ¿sí? Y así va a caer este hombre autoproclamado blanco, este imperio del hombre blanco, a manos de los llamados israelitas, a manos de Jacob, ¿sí? Porque el Señor Yahweh Shai, que es nuestro Mesías, viene del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Judá. Y el Señor es el que le va a poner fin a esta maldad de este mundo, con su propio ejército, ¿sí?
quiero leer esto, dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. ¿Sí? Y aquí es donde usted puede con esas características reconocer quién es el llamado gringo, ¿sí? y cómo se mueve. En Estados Unidos sus casas pasan cerradas todo el día, pasan de cacería. En África pasan de camping. Ellos pasan matando. Ellos les gusta mucho la cacería, estar en el monte. Y sus casas solas allá en Estados Unidos, ¿sí? Mientras que Jacob es un hombre de casa, de casa con S, ¿sí? Usted puede ver en cada casa de latino está llena de 4 y 5 personas, ¿sí? Somos hombres de hogar, pasamos metidos en grupos, ¿sí? Y eso, cosa que usted no ve en la casa de un gringo. Nosotros somos, en cada casa de nosotros tenemos 3 y 4 y 5 y personas, hasta 10 personas, ¿sí? Porque también la situación económica a veces, todo el mundo se agrupa porque no tiene para pagar tanto, porque somos humildes, somos pobres. ¿Por qué? Porque aquí somos pobres porque el Señor nos bajó de nivel, nos bajó de rango, ¿sí? Nos quitó ese poder principalmente. Porque vamos aquí al libro de Deuteronomio y vemos cómo nosotros perdimos ese lugar alto. Deuteronomio 28 y 13 dice, te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás por debajo. Si obedeces los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas sus palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses ajenos y servirles, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos estos mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán, ¿sí? Entonces el Señor dice, si tú me cumples todos estos mandamientos que yo te mando hoy, tú serás por cabeza y no por cola. Tú irás a liderar prácticamente y no por cola. Pero ¿qué pasó? Nosotros caímos del lugar, ¿sí? Porque aquí en última dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí al libro de Jeremías. Jeremías 11 y 2 dice, o empiezo en 1, dice, el Señor le dijo a otro mensaje a Jeremías y dijo, recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Diles esto, dice el Señor, Dios de Israel, maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto, pues cuando los saqué de ese horno de fundir hierro, que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen a hacer todo lo que les mando, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darle a ustedes una tierra donde fluya la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Y la palabra es cuando dice leche y miel, venían bendiciones y abundancia, ¿no? Pero el pueblo incumplió o incumplimos, dice. Entonces respondí, amén, Señor, que así sea. Después el Señor dijo, proclama este mensaje en las calles de Jerusalén. Ve de ciudad en ciudad por toda la tierra y anuncia, recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige, pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, obedézcanme
He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy, pero sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas estas maldiciones descritas en este pacto. Jeremías 11:9 dice: el Señor me habló una vez más y dijo: después una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se han negado a escucharme. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se han negado a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor: traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Entonces los habitantes de Judá y de Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos. Pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Y muy poco, y muy cerca está, hace 1 o 2 días, hubo un gran terremoto, ¿sí? En Venezuela, ¿no? Que esos son los hermanos de la tribu de Aser, ¿sí? Y ellos estaban adorando al día de San Juan, que ese es Ogún, ¿sí? Ogún, Changó, ¿sí? Y la Iglesia Católica, en un sincretismo religioso, mezcló ese paganismo, ¿no? Donde Ogún, Changó se idolatra como San Juan, ¿sí? Pero no es más que eso, no es más que idolatría, ¿sí? Porque estos dioses no tienen ningún tipo de poder, ¿sí? El único Dios de nosotros se llama Yahweh, Bajasen Yahweh Shai, Yahweh en el nombre de Yahweh, ¿sí? Entonces aquí es donde el Señor nos bota, nos tira prácticamente de su presencia y nos deja caer el peso de su poder con su martillo de destrucción. Y ese martillo de destrucción en la Biblia es Babilonia, ¿sí? Que es el hombre autoproclamado blanco o nuestro adversario, ¿sí? Y para ir ya entrando en esta profecía ya poco a cumplirse, se dan cuenta estas elecciones presidenciales, donde el presidente Trump está invirtiendo buen dinero para que sea entregado nuestro pueblo a sus manos, ¿sí? Y ya lo hizo en Argentina, ¿sí? Ellos entran en todas partes a robar, matar y destruir, porque ellos vinieron a eso, ¿sí? Y donde entra ellos queda ruina, donde Estados Unidos entra queda ruina totalmente, ¿sí? Pero esa es la mano poderosa del Señor para castigo nuestro, por desviarnos de su camino. El hombre blanco es la vara de juicio de Yahweh Basen Yahweh Shai contra nuestro pueblo. Jeremías 11:14 dice: Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia, ¿sí? Y ahí estaba ¿cómo es? Terremoto que acaba de suceder en Venezuela, ¿sí? Donde no sé cuántos miles, que cientos de muertos van y casi 1000 heridos, no sé, y todavía están contando. Pero ese juicio de Yahweh Basen Yahweh Shai contra nuestro pueblo, ¿sí? Jeremías 11 y 15 dice: ¿qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad se alegrarán en hacer lo malo. Yo el Señor antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto, pero ahora he enviado el furor de sus enemigos
para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Y hay mucha información de esa extracción de petróleo que tiene el adversario en Venezuela, ¿no? Y por eso, según estudios, son las placas tectónicas del suelo, ¿sí? Que se desnivelan o que chocan entre sí. Un poco, lo estoy hablando de una forma un poco ignorante, pero es para que me entiendan un poco. Y por esa extracción de petróleo, ¿sí? Es que provoca esa destrucción. Pero la Biblia nos da lo certero, ¿sí? Nos dice lo certero, que ese es el pueblo que viene contra nosotros. Entonces nosotros decimos directamente con la Escritura que esas son obras del Señor con la mano del hombre autoproclamado blanco para destruir nuestro propio pueblo, por alejarnos de él. Y acuérdense que esta gente estaba adorando, ese día era el día de Shango o de San Juan, adorando ídolos. Jeremías 11 y 17 dice: yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que quemó Selaquia, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal, ¿sí? Y Baal es una palabra ahí que es una mentira, ¿no? Y esa mentira, Baal hoy día es el llamado, el que el mundo conoce ignorantemente como Jesús, ¿sí? Ese es el Baal. ¿Por qué? Porque principalmente esa es la supremacía del hombre blanco, ¿sí? Y es una mentira hacia nosotros. Quiero entrar otra vez en Génesis 25 y 29, dice, otra vez hablando de nuestro adversario Esaú y por qué se llama rojo. Dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía los derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. ¿Sí? Entonces a Esaú le tocaba reinar el mundo. Era de él. Sí, pero el Señor Yahweh decidió que no. Y ahora el Señor escogió a Jacob. Entonces en ese momento que Esaú tomó ese guiso rojo, Jacob le hizo jurar, ¿sí?, que le daba los derechos a Jacob. Entonces, cuando un religioso viene y dice no, que Jacob robó sus derechos, Jacob no robó ningún derecho. ¿Sí? Jacob lo cambió por un guiso que no le importaba a nuestro hermano Esaú, no le importaba. Él dijo, ¿para qué me sirve eso? Mejor tomó el guiso rojo. Fue engañado por Jacob, ¿sí? Ahora, cuando yo digo engañar, no significa ninguna mentira, ¿sí? La palabra engaño no es lo mismo que una mentira. Engañar es hacer un gesto para que tú creas que es así, pero no es así, ¿sí? O que tú creas que es así. Ay, Selaquia. Cuando la persona hace algo que dice no, o la persona ve, y vamos a hacer un ejemplo para que sea más. Si hay en una pared un color rojo, ¿sí? Hay una pared de un color rojo
pero la persona le dice que es verde, pero la persona no vio el color rojo y ella se come el cuento de que es verde, donde en realidad es rojo, ¿sí? Entonces lo que se decía era que Jacob engañó a Esaú, ¿sí? Y no todas las veces engañar es mentira o prácticamente no es lo mismo. Ustedes hagan sus propias averiguaciones que es un engaño y que es una mentira, ¿no? Sí, porque no es lo mismo. Entonces estamos hablando de, de nuestro hermano rival que es Esaú Edom para identificarlo. Este libro de Apocalipsis Apocalipsis 6 y 4 dice, entonces apareció otro caballo de color rojo, al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. ¿Sí? Y ese caballo rojo, esa fuerza roja, porque la palabra caballo significa fuerza, esa fuerza roja es la fuerza de Esaú Edom, y esa espada es toda arma para devastar, para matar, toda arma para causar estragos en el mundo. Y esa arma fue tomada por nuestro adversario, Esaú Edom, para, para causar ruina a nuestro pueblo. Sí, ese caballo rojo representa a Esaú Edom, la nación de Esaú Edom. Dice, y al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Y es lo que usted ve hoy día, guerra, masacre por todas partes, guerra de naciones contra naciones. ¿Y eso quién lo trae? Esa división la trae el hombre blanco. Voy a entrar aquí el libro de libro de Miqueas 4 y 1 dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra, se levantará por encima de las demás colinas, la gente del mundo entero acudirá allí para adorar, vendrá gente de muchas naciones y dirá, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Y esa es la bendición para nuestro pueblo. Ya estábamos hablando de nuestro hermano Jacob, como de nuestro hermano Esaú, ¿sí? Que es Satanás en la tierra, ¿sí? Y cómo el Señor va a exaltar a la nación de Jacob. ¿Por qué? Porque, como dice aquí en el libro de Eclesiástico 33 y 10, que el Señor hace lo bueno frente a lo malo, las cosas de dos en dos. La casa de Jacob será la más alta, porque todo va en jerarquía. ¿Sí? Y este hombre blanco, esa arma la tomó para hoy día exaltarse, y por eso es que él es dueño de la mayoría de las cosas. Él tiene un reino hoy día muy grande, muy poderoso. ¿Sí? Que son los Estados Unidos, es una potencia. ¿Sí? Y el hombre blanco en general
son potencias sobre las demás naciones. Pero eso como fue ganado. ¿Por qué? Por robo, muerte, saqueo. ¿Sí? Como ellos siguen saqueando hoy día todavía a nuestra gente. Pero como dice aquí, en última Jacob será el monte, ¿sí? o la nación más alta de entre todas las naciones. Dice no, dice, el Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lancias en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá más nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. ¿Sí? Y a qué le temo, y el Señor nos va a traer esa es la verdadera salvación y felicidad, ¿no? Pero hablando un poco de autopreguntándonos y para que puedan entender quién es el que hoy día nos trae esa preocupación, de qué nos preocupamos hoy, de las guerras, ¿no? ¿Quién trae las guerras? ¿No? Nuestro adversario, ¿sí? El que trae las guerras, el que trae los conflictos, ¿sí? Pero ese hombre será puesto a la muerte nuestro Rey, por nuestro Dios, por el que el mundo ignorantemente llama Jesús. Su nombre es Yahweh, por la mano de Yahweh y los ángeles, los 144,000 le darán stop o le darán muerte a los ejércitos de este mundo, ¿sí? Empezando con los ejércitos del hombre blanco. Esta es la venida, esta es la visión que vio Juan el Revelador en una visión, en una visión, cuando vio a Yahweh Shai, a nuestro Rey entrar, ¿sí? Cuando lo vio él, dice Isaías 63, ¿sí? Selaquia, no fue el profeta Isaías, Selaquia, no fue Juan el Revelador. Dice, ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Yo soy el Señor proclamando su salvación. Soy el Señor quien tiene el poder de salvar. ¿Sí? ¿Por qué están tan rojas tus ropas como si estuvieras pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo, nadie había allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. He llegado a la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre por la tierra. Entonces cuando el profeta Isaías vio esta visión, vio al Señor venir de Edom, de la ciudad de Bosra, que Bosra es la antigua capital de Edom, ¿sí? que como está hablando de salvación, está hablando de este tiempo, ¿no? El tiempo que va a venir el Señor, esa visión del profeta Isaías, ¿sí? Y cómo venía, y simbólicamente venía con sus ropas manchadas de rojo, ¿no? Que significa la sangre que el Señor va a derramar de los adversarios, ¿sí? ¿Quién es el adversario? El hombre blanco, Esaú Edom, ¿sí? El Señor viene a hacer justicia, el Señor viene por venganza. ¿Quién mató al Señor? Nuestro propio pueblo con el poder militar romano, ¿sí? Y así está el día de hoy. Nuestro pueblo va a ser castigado por eso. Nuestro propio pueblo, descendientes de Jacob, los que se desviaron, van a ser castigados.
¿sí? Pero puestos a la muerte eternamente va a ser los romanos hoy día, porque estamos en el nuevo Roma 2. ¿Sí? Salmo 149 y 1 dice: alabado sea el Señor, Yahweh Bajasen Yahuashai. Canten al Señor una nueva canción. Canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. ¿Sí? Este es el privilegio que tiene todo aquel que cree en el Señor. Que estos reyes que son impíos sean encadenados y puestos en cadena, que sean castigados. ¿Sí? Y eso va a ser así, porque nosotros tenemos un Dios de poder, un Rey vivo. Nosotros no tenemos al llamado Jesús que viene a abrazar y dar besos. Tenemos un Dios de guerra. Nosotros tenemos el Dios Yahweh Bajasen Yahuashai, un Dios de justicia. ¿Sí? ¿Cómo le enseñan a estos llamados cristianos que Jesús viene y va a dejar las cosas así, se los va a llevar y no va a haber justicia? Eso es absolutamente absurdo. Usted sabe la maldad que nos han hecho estos hombres autoproclamados blancos. ¿Sí? Violación, violan nuestras mujeres, nuestras hijas, violaron nuestras mujeres, nuestras hijas, nos mochaban los brazos, las cabezas para recoger oro con ellos, nos han llevado a la pobreza, trabajamos duro para nosotros ganar nuestro pan, y nos maltratan demasiado. ¿Sí? Y vamos aquí a hablar de eso. Vamos al libro de Abdías. Dice Abdías 1, Abdías 1 y 1 dice: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, y aquí el Señor le advierte, le amenaza a nuestra nación rival o Satanás en la tierra. Dice: hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice: Edom, te haré pequeña entre las naciones, será muy despreciada, has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Y esa fortaleza de piedra representa su fortaleza en el campo militar y en lo más alto, que es lo que es Estados Unidos y su campo militar, y su campo en Inglaterra es su campo donde está la parte económica, ¿sí? Y Roma es donde sale ese poder eclesiástico para engañar a las naciones, ¿sí? Esas son las tres ranas que están quietas aquí en la Escritura, cuando se habla de esos tres espíritus inmundos, las tres ranas. Así se gobierna el poder del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas ranas están en lo oculto, nadie las ve.
están totalmente quietas, están inmóviles, pero ya están que se mueven, ya están, esas ranas están moviéndose últimamente. ¿Por qué? Porque su reino está pronto a terminar. Dice, hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir, prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos, ataquemos a Edom. El Señor dice, Edom, te haré pequeña entre las naciones, será muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia, pero aunque te remontes tan alto como el águila y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice Yahweh Basen Yahuashai. Y el símbolo de Norteamérica es el águila, ¿no? Y como se eleva en lo alto en su orgullo, el Señor la va a hacer caer de ahí. Y se dan cuenta cómo habla con el presidente Trump, cómo habla con esa arrogancia, ¿sí? Pero todo eso el Señor dice que el orgullo viene primero que la caída. Quiere decir que ellos vienen a caer, ¿sí? Muy pronto. Dice, si vinieran ladrones en la noche y te robaran, qué desastre te espera. No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos, y el Señor tiene unas naciones preparadas para que arremetan directamente con Norteamérica, ¿sí? Ellos van a ser saqueados, ellos van a ser totalmente invadidos por las otras naciones, ¿sí? Dice, registrarán y saquearán cada grieta, cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor. Y sabemos que sabiduría hoy día no está manejando Edom, ¿sí? Edom está manejando el orgullo, la soberbia, ¿sí? La inteligencia no la está manejando. Ellos están desesperados últimamente, ¿sí? Y esa desesperación y ese orgullo va a hacer que su pueblo caiga. Acuérdense que un imperio en un promedio de duración son 250 años, ¿sí? Y ya Estados Unidos acabó de cumplir 250 años. Quiere decir que ya le quedan le queda poco tiempo a ese reinado, incluso ya ellos están caídos económicamente, ¿sí? Solo que quieren recuperarse, tratando de invadir, tratando de saquear, tratando de recuperarse, darle medicina a su propio pueblo. Pero en la Biblia dice denle medicina a Babilonia para ver si se recupera, ¿sí? Pero sabemos que Babilonia no se va a recuperar, Babilonia va a caer, dice. Y como estábamos hablando de Jacob y Esaú, todo eso se hace, todo el Señor lo hace con un propósito. El propósito de que exista Esaú Edom, o que exista nuestro adversario para castigo de nuestra gente, pero el Señor le va a dar su castigo a los que nos han hecho mal también. Dice, Abdías 1 y 10, dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. ¿Y por qué es pariente cercano? Porque somos hermanos de padre y madre, ¿sí? Pero separados en espíritu. Y te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse a Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia.
no debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. Abdías 1 y 15 dice: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas, como lo hiciste Israel, así será contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas te tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Todas las naciones beberán y se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque principalmente las naciones vienen a saquear a Esaú Edom. ¿Sí? Y cuando dice que Israel será fuego, porque de las 12 tribus salen 144,000 hombres, que es el ejército del Señor, para dar fuego y quemar la estopa que representa a Esaú Edom, porque la Biblia dice que Esaú Edom será estopa y Edom será un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom, yo el Señor he hablado. ¿Sí? Y aquí es donde Esaú Edom va a desaparecer para siempre, después que pague, ¿sí? Que pague lo que nos ha hecho, el doble por lo que nos ha hecho. ¿Sí? El Señor va a traer su propia justicia para que Esaú Edom pague toda su maldad contra nosotros. Después que pague, el Señor va a recoger su espíritu y de ahí la maldad se irá y vamos a reinar eternamente. ¿Sí? Primero el Señor nos acompañará, Yahweh Shai nos va a acompañar 1000 años para enderezar a todas las naciones. De ahí o desde el momento que Yahweh Shai entre con sus electos, de ahí vamos a empezar a reinar el pueblo de Israel. Vamos a reconstruir y vamos a vivir ahí lo que se llama felicidad, ¿sí? Porque hoy día este mundo nos entrega una alegría falsa. A veces nos sentimos contentos, nos sentimos un poco más frescos y creemos que eso es vida, ¿sí? Pero no tenemos ni idea que es un verdadero reino. Al momento que llegue Yahweh Shai, ¿sí? Que ponga orden, ahí que vamos a saber nosotros qué es vivir sabroso, qué es vivir rico, ¿sí? Like, hermano, ya. Este libro de Habacuc 2 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. ¿Sí? ¿Y cuál es la torre de vigilancia? Profetizar la palabra del Señor, estar pendiente a cada palabra del Señor, a su espíritu, y estar diciéndole a nuestra gente, están advirtiéndole a nuestra gente, y son los que hacen el trabajo en el campo, ¿sí? Los que también montan sus videos para que llegue a los 4 rincones de este mundo y que Yahweh Bahashem Yahweh Shai lleve ese mensaje, ¿sí? Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Entonces el Señor me dijo:
Escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y como dije, ese corredor son los llamados profetas, que llevamos el mensaje sin error, como es, tal cual. Dice, para que esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos, en sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como la tumba y como la muerte nunca están satisfechos. ¿Y qué están haciendo ahorita mismo? Están saqueando a Venezuela, ¿sí? Abriendo la boca grande como la tumba. ¿Sí? Dice, y como la muerte nunca están satisfechos, en su avaricia juntaron muchas naciones y devoraron muchos pueblos, y pronto sus cautivos se burlarán de ellos. ¿Y quiénes son sus cautivos? Somos nosotros que estamos en cautividad de este hombre autoproclamado blanco. Dice, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera a ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas. Ahí hermano. Un momento. Dice, repito hermano, dice, abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos, en su avaricia juntaron muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos y se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera a ladrones? Ahora tendrán su merecido, se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú quedarás temblando impotente, debido a que tú saqueaste a muchas naciones. Ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti, que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste a tu nombre y te costó la vida. Y principalmente este hombre blanco no ha tenido piedad con nosotros. ¿Sí? Mira, él está abriendo como lo que dice ahora mismo, tiene una... Y es literal, esos terremotos que están allá en Venezuela es por tanta extracción de petróleo. ¿Sí? Se están robando, se robaron ese país. Y ya aquí entran todas esas multinacionales, todas esas empresas que llegan aquí a hacer negocios, en la Exxo, haciendo un ejemplo, la Terpel, la Móvil, todo eso pertenece a Estados Unidos. ¿Sí? Y aquí ellos cobran lo que les da la gana a uno en gasolina. Nosotros somos serviles a ellos. ¿Sí? Todo lo que uno gana con el esfuerzo de nuestra frente, con las gotas de nuestra frente, con el esfuerzo de nuestro sudor, ¿sí? Y nuestro sudor, ¿sí? La mayoría de nuestro dinero va a parar a empresas, ¿sí? ¿Y esas empresas de dónde vienen? Esas empresas son España, Francia y Estados Unidos, ¿sí? Esas empresas son las que se nos llevan el dinero. Por eso el Señor dice que en el libro de Job 9:24, la tierra es entregada a manos del impío, ¿sí? Y ellos son los impíos. También dice, y si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Sí? Ellos son el pueblo impío. Sigo. Habacuc 2:10 dice, sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras y los muros gritan contra ti, las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te esperas a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Y sabemos que Estados Unidos fue construido con la sangre de los llamados indios, de los llamados negros, ¿sí? Toda esa sangre de tanta gente, los llamados los indios cheroques, ¿sí? Tanta gente que fue expulsada de ahí, y la mano de obra para construir todas esas edificaciones fueron de los negros y de los indios, ¿sí? La verdadera gente que habitaba Estados Unidos eran los indios cheroques, ¿sí? Y ellos
estos házaros judeo-alemanes, ¿sí? Que vienen de la tribu de Esaú Edom, bíblicamente, se apoderaron militarmente de todo eso, ¿sí? Porque como dice en el libro de Génesis, Caín es un errante, Caín no tiene tierra. Caín ahora mismo está en Israel, esa es la nación de Amalek, no es Israel verdadero. Está en Estados Unidos, no, esa tierra no es de ellos. Caín no tiene tierra, solo por el poder militar. Él se posesiona y con orgullo la sostiene, pero llega el momento de que el Señor le va a quitar todo eso, ¿sí? Va a llegar el momento que el Señor viene en venganza. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Y aquí no te está hablando de licor, te está hablando de un ejemplo. Que la gente hoy día aquí en Colombia acaba de dar un voto por la ultraderecha que le favorece a Estados Unidos, donde Estados Unidos dio gran capital de dinero para estas elecciones. ¿Por qué? Porque le van a entregar el país, ¿sí? Entonces este pueblo se emborrachó con eso, se puso estúpido, y Estados Unidos puede ver su desnudez de esa forma, ¿sí? Esto es espiritualmente hablando. Aquí no se habla de licor, aquí no se habla de una desnudez literal, aquí se habla de la vergüenza, de cómo el Señor nos pone a la gente, le pone esa sabiduría al adversario para que arremeta contra nuestro pueblo, ¿sí? Y el pueblo se vuelve un tonto por no seguir los pasos de nuestro Dios. Y para terminar, hermano, termino en 17, Habacuc 2 y 9. Esa es la que iba a leer al principio del video, había dicho que iba a leer el libro de cómo llegamos aquí a esta tierra, pero voy a leer esta. Dice Habacuc 2 y 17, derribaste los bosques del Líbano y ahora serás derribado, destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo, cometiste asesinato por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia, ¿sí? Y eso ¿quién lo hace? Otra vez decimos la nación de Esaú Edom. Vamos aquí al libro a un libro apócrifo. Voy aquí a la Biblia King James apócrifa. Vamos al libro el cuarto libro de Esdras, y vamos a saber cómo llegamos nosotros, los llamados indios, lo que el hombre blanco nos dijo indios. Pero eso no indio significa salvaje, ¿sí? Y nosotros no somos ninguno salvaje, nosotros somos gente de paz en Jerusalén. Segundo libro de Esdras o cuarto libro de Esdras apócrifo 3 y 40 dice: estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempos del rey Oseas, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los transportó a través de las aguas, así eran a otra tierra. Pero ellos tomaron este consejo entre sí y dejar la multitud de los paganos e irse a un país lejano donde nunca había habitado el hombre. ¿Sí? ¿Y cuál es ese país donde nunca había habitado el hombre? ¿Sí? América. Dice: pero ellos tomaron este consejo entre sí para dejar las multitudes de los paganos e irse a un país lejano donde nunca había habitado el hombre,
para que allí pudieran guardar sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra, y entraron en el Éufrates por los lugares estrechos del río, porque el Altísimo les mostró señales y detuvo el diluvio, hasta que pasaron al otro lado, porque a través de ese país había que recorrer un largo camino, concretamente de 1 año y medio, y esa misma región se llamaba Arsaret, ¿sí? Y ese año y medio que duraba desde Jerusalén en las embarcaciones, cuando rey Salomón mandaba a los camitas o gente de él con las embarcaciones de los camitas, ¿sí?, a venir a esta tierra a buscar pavos reales, a buscar cedro, a buscar animales exóticos, oro, y venía aquí. Y esas embarcaciones duraban 1 año y medio de Jerusalén a América, y de aquí a América de regreso era 1 año y medio más. Quiere decir que esa travesía duraba 3 años, ¿sí? Eso está en el libro de Reyes. Entonces América, esta tierra originalmente se llama Nueva Tierra, que en hebreo es Arsaret, ¿sí? Que el hombre blanco, Américo Vespucio, llamó América, pero esta tierra originalmente se llama Arsaret, ¿sí? Entonces somos esas 10 tribus perdidas que estábamos en Asiria, ¿sí? Y de ahí el Señor, de ahí partimos, hicimos un consejo entre sí y nos escapamos, ¿sí? Y llegamos a esta tierra llamada Arsaret. Voy a dejar acá, hermanos, voy a dar la gloria, la honra y la alabanza a nuestro poder Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach Kodash y Shalom.